Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa CIE en Contexto, bueno, con estos temas importantes sobre los impuestos verdes, se podría llamar, ¿no? Que en realidad no se aplican, y si se aplicaran de todas maneras seguramente no llegarían a su destino, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero bueno, decías tú que ese impuesto en particular es muy pequeño. Es muy pequeño y cuando uno escucha a los funcionarios de Hacienda, bueno, por una parte sí ellos no permiten el etiquetado, es decir, lo que se recauda a partir de ese impuesto va a las arcas nacionales y de ahí, con un argumento de eficiencia, nosotros sabemos dónde se debe gastar, pues ya se reparte, ¿no? Sin embargo, yo creo que el etiquetado de los recursos es importante, no en términos de la eficiencia, sino en términos de que las personas deben saber que si están pagando, ¿no? Por la contaminación que están haciendo, bueno, que eso sí vaya a programas que busquen reducir la contaminación. Y creo que esa es una de las maneras de ganar precisamente a las personas. Nadie les gusta pagar impuestos, ¿no? Pero si sabes que ese no se va a ir precisamente para un programa de transporte público, por ejemplo, creo que tendría mucho más aceptación y obviamente incrementarlo en el tiempo. En términos del impuesto al carbono, en promedio ahorita la tonelada en México por el impuesto estaría alrededor de unos $3, la más baja en todo el mundo. Y los estudios que se hacían en Semarnat y en el INEC respecto al cumplimiento de las metas de cambio climático, tendría que incrementar sustancialmente al 2020 y al 2030 para poder alcanzar la mitigación que necesitamos de contaminación. Bueno, Maru, ¿tú quieres comentar? Sí, con respecto a este tema, estamos haciendo un estudio con UNEP, de la ONU, la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde estamos simulando el efecto de este impuesto de $3 y uno parecido a la OCDE, que es de 25, que está todavía muy por abajo del que ustedes tenían en el INEC, ¿no? Para lograr las metas de mitigación. Y ahí, como es un modelo, podemos etiquetar los recursos y lo estamos usando para energías renovables. Y los efectos son muy positivos, tanto para crecimiento económico, impactos sectoriales e impactos distributivos, porque es progresivo eso. Entonces, la verdad es que explícate lo de la progresividad. Los grupos de menores ingresos salen ganando más en bienestar que los de más altos ingresos. Porque son los que pagan por esos impuestos. Sí. Porque mucho de esto lo pagan, de los impuestos los pagan los de mayor ingreso, los más ricos. Los consumidores, los grandes consumidores de gasolinas y de energía. Sí. Entonces, la verdad es que hay 1000 formas de saber qué podría pasar con una política, ¿no? Entonces, con esto lo hemos estado evaluando, lo hemos presentado en todas partes, ¿no? Lo presentamos en la Comisión de Energía del Congreso. Y bueno, esperamos que en algún momento alguien voltee a ver la utilidad de este tipo de cosas, porque no es nada más decir, pues no se puede etiquetar. Bueno, si se etiquetara de alguna manera o se destinara el uso de esos recursos para algo en concreto, claro que se pueden obtener beneficios muy, muy claros, ¿no? Sí, fíjate que de plano ahí, y no de ahorita, de tiempo atrás y cada vez más fuerte, el panorama de las finanzas públicas se ve bastante negro. Por un lado está la caída del precio del petróleo, que bueno, pues contribuía con una parte importante del presupuesto, 30 y tantos %, pero también el aumento de los gastos irreductibles, como por ejemplo pensiones, quizás sea el más grande, pensiones, se está comiendo cada vez más recursos. Ahorita absorbe 12% del presupuesto federal, las pensiones, y se calcula que en unos 10 años va a llegar al 14, al 15%. Entonces, pues son gastos irreductibles en el sentido de que no pueden decir que no, y me da la impresión que todo este tipo de cosas más micro, digamos, más de fine tuning, ¿no? de afinación más fina, pues no hace ningún caso, precisamente porque están tratando de hacer que simplemente las cuentas alcancen, ¿no? Y sin embargo, pues nos hemos estado endeudando muchísimo en los últimos años, de modo que ni siquiera por ahí. También están inventando los gobiernos estatales maneras y formas de endeudarse sin que se note, aquí en Puebla y en varios lugares, de una manera terrible también, ¿no? Claro. Entonces, me da la impresión que el común denominador de todo esto, pues es que a nivel nacional, pues en Hacienda en particular,
pues están jalando dinero donde pueden, están arañando recursos de donde pueden para sacar las cuentas, pero bueno, no sé, esa es mi impresión. Sí. Creo que en términos de lo que pueden hacer, por ejemplo, los gobiernos locales, sí es hacer uso de los instrumentos económicos. Vaya, ¿cómo le estamos lidiando con la contaminación en el Valle de México? Pues principalmente a través de un programa de prohibición del uso del vehículo, que es bastante costoso. Entonces creo que sí hay lugar para ya una política de mediano y largo plazo, es precisamente incrementar el costo del uso de los combustibles fósiles, obviamente el costo del automóvil privado, y también de ahí recaudar precisamente para las inversiones que son necesarias. Me parece que nos estamos quedando ya sin ideas de cómo reducir la contaminación, y estamos haciendo las mismas políticas que probablemente han exacerbado precisamente el incremento del parque vehicular. Sí, copiándose los errores, digamos. Exactamente. De una manera, ¿no? Sí. Ahorita lo que esperamos es que ya en las próximas semanas, digan cuáles van a ser las medidas que van a tomar, además de una medida del Hoy No Circula, que es simplemente de emergencia para reducir las emisiones en el momento, pero que vamos a hacer ya en el largo plazo. Sí, o sea, cómo vamos a poder sobrevivir por ahí, ¿no? Claro, sí. Ahí, ¿qué medidas en el estudio las pasaste muy rápidas, Maru? ¿Por qué no te explayas un poquito en términos de esas medidas que siguen siendo vigentes todavía? Por ejemplo, lo de la chatarrización, ¿no? Destruir vehículos viejos, porque el problema es que hay siempre un mercado secundario. Claro. Entonces se van a otro lado y empiezan a contaminar, y es lo que pasa en muchas ciudades. Bueno, México mismo, cuando importa los autos chocolate, que es en sí mismo un problema enorme. Es absurdo, además. Y se sigue haciendo, ¿no? Después, lo otro es buena infraestructura de transporte público. ¿Cuándo habría que chatarrizar? Es decir, ¿cuánto tiempo le darías a los vehículos de vida, digamos? Sé que es difícil la pregunta y depende de qué vehículo, pero claro. ¿Estamos hablando de qué, de 10, 20 años? Pues yo creo que algo así sería, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los peceros y esos que tienen un muy alto uso, poco mantenimiento, y que realmente las máquinas iniciales tampoco son muy buenas, que digamos. Yo creo que esos carros hasta inseguros son, ¿no? Entonces, yo creo que algo así tendría que ser. Es todo un problema, ¿verdad? Porque quitas cuántos peceros y pones un camión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el empleo, por ejemplo? Entonces, es todo un problema, pero se puede ir logrando pensando en algo de largo plazo. El problema es que todo es como súper corto plazo, ¿no? Programas de 2, 3 años en los estados, en los municipios, ¿no? Y pues no hay más, no hay nada. Sí hay planes a largo plazo, pero pues los presidentes municipales ni los conocen, ¿no? Muchas veces. Entonces, y yo supongo que el Estado de México es un drama parecido, y es el que más genera contaminación. Hay toda esta queja de, bueno, todo lo que están contribuyendo y ustedes ni verifican bien, ni tienen la mitad de estos programas, ¿no? Entonces, vaya, pues no se puede. Yo supongo que sería un poco como que si el DF cierra, la contaminación sigue aumentando, ¿no? O sea, porque toda la contribución por parte del Estado de México es enorme. Entonces, por ejemplo, uno de esos es esto de pensar seriamente en el transporte colectivo, transporte público. Hay países donde es opción. La gente no le ponen uno y no circula, pero le cuesta tanto llevarse el coche a trabajar, no sé, en ciudades como Washington, Nueva York. Pues claro que lo dejas encantado de la vida, te subes a tu metro, vas leyendo, nadie te va a arrebatar nada. Entonces, creo que lo han mencionado, transporte público digno, de calidad, ¿no? Que donde no tienes por qué ni vestirte diferente ni actuar diferente para poderlo tomar. Creo que en algunos sentidos el Metrobús en el DF ha funcionado así, ¿no? Digo, pues está súper rebasado, pero funciona. Sí, pero está rebasado porque hay mucha gente, pero cuando ponen autobuses adicionales, la verdad es que funciona. Sí, funciona. Funciona, y la verdad es que, bueno, sí, el aforo es grandísimo, pero uno ve que ciertamente lo ocupan personas de todos los ingresos y las... creo que es un buen ejemplo de cómo el transporte público sí es una opción. Cuando es digno, ¿no? Cuando es una cosa y que funcione y que vaya a los lugares que tiene que ir, etcétera, ¿no?
Sí, yo veo a muchos colegas que llegan a conferencias de traje, portafolios en el transporte público, en el DF. ¿no? Sí. Por ejemplo, estas otras rutas que se están haciendo, por ejemplo, de algunos autobuses que llegan al Ángel. O sea, también pensar en descentralizar, ¿no? No todo tiene que llegar a terminales grandes, sino a otros puntos de la ciudad. Pues ya evitaste unos 20 carros, por ejemplo, que entren a la ciudad diariamente. Entonces, creo que sí hay muchas formas y que no son nuevas ideas, ¿no? Sino simplemente es retomar lo que hay, porque para eso somos muy buenos, ¿verdad? En todas las instancias de rehacer estudios y rehacer estudios. Ya no contribuyen en mucho porque ya está mucho dicho. Sí. Nada más es cómo lo aterrizamos ya, ¿no? Y luego cuando hacen líneas del metro les salen mal, ¿verdad? Hacen tontería y media ahí. Exacto. Pero bueno. Que por cierto, la línea 12, el metro estaba planeado para tener... Yo tengo un amigo que trabaja en el metro y estamos hablando de que el plan maestro, cuando empezó el metro, tenía 20 y tantas líneas. Iban en la 12. Iban en la 12. Y otras ya de plano las cancelaron. Pero sí, 20 y tantas líneas. Ese era un proyecto realmente de generar una red espectacular, ¿no? Claro, y ese es un proyecto a largo plazo. Ese es un proyecto a largo plazo y se hace una línea, y claro, desde hace muchos años se dejó de construir el metro hasta la línea 12, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo. Yo, un comentario tal vez, porque me parece importante, creo que sí, por un lado en políticas públicas es necesaria la zanahoria, es decir, vamos a mejorar, incrementar el transporte público, pero también es necesaria, por el otro lado, incrementar el costo del uso del vehículo privado. La elasticidad cruzada entre transporte público y privado, la verdad es que es baja. Entonces, podemos mejorar el transporte público, pero no por eso las personas se van a bajar del vehículo. Entonces, creo que sí es importante irse por un incremento en el costo del combustible, un incremento o un impuesto a la tenencia de los vehículos. Y vaya, en algunas otras ciudades ya con una congestión muy, muy fuerte, por ejemplo, como Londres, como Milán, a lo que se han ido es precisamente a los cargos por congestión, por entrar en algunas zonas o por circular en algún anillo. Eso también, vaya, México tiene que pensar ese tipo de instrumentos también, porque sí, que necesitamos invertir en transporte público, pero no va a ser suficiente. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos. Estamos con ustedes en Contexto y volvemos.